Los mitos esconden verdades y la historia los intereses de quien la cuenta. Hoy descubriremos los secretos que intentaron ser borrados por las arenas del tiempo. Sean bienvenidos testigos del oculto y prepárense para conocer la historia apócrifa. En el sur de Francia, durante el siglo XI, surgió una misteriosa secta cristiana que rompía con los dogmas de la Iglesia Católica y por eso fue considerada herética y perseguida por la Inquisición. Me refiero, claro, a los cátaros. Una corriente que tuvo su origen en el maniqueísmo de la antigua Persia, quienes seguían las enseñanzas del profeta y sabio Mani, quien vivió durante el año 200 de nuestra era, y creó esta corriente mezclando las enseñanzas del zoroastrismo, el gnosticismo, el budismo y recientemente surgido cristianismo. Una especie de religión del todo que se extendió hacia Europa siguiendo la ruta de la seda, llegando finalmente a las costas francesas del Mediterráneo. En realidad, cátaro no fue el nombre propio de esta religión, sino la forma en que la Iglesia Católica los nombraba, según distintos escritos de la época. Y el nombre podría surgir de la palabra griega kataroi, que se traduciría como puro, la forma en que se consideraban los miembros de esta secta, quienes creían en la dualidad universal, una constante lucha entre el bien y el mal por el control del todo, entre Dios y el demonio, quien habría creado nuestro mundo material para mantener nuestras almas cautivas, alejadas del mundo real, del mundo espiritual propio de Dios. Un demonio que los cátaros aseguraban que era Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, algo muy similar a lo que vimos cuando hablamos de los gnósticos y Yaldabaoth, ¿recuerdan? El demiurgo, que con su ejército de arcontes nos mantiene prisioneros en este mundo material, un mundo falso donde se alimenta de nuestro sufrimiento. Lo mismo que relataban los hindúes, el mundo material, la ilusión creada por Maya, la Matrix, que oculta el mundo espiritual y real de Brahma, y el ciclo de reencarnaciones donde el karma nos mantiene prisioneros hasta que logremos liberarnos por medio de la iluminación. Y es que justamente, y como mencionamos, esta fe bebe de múltiples fuentes. De hecho, los cátaros también creían en la reencarnación y contaban un Génesis similar al de la Biblia, pero con ciertos matices diferentes muy interesantes. Ellos creían que Dios creó la realidad, pero fue el diablo, Yahvé, y fíjense qué interesante, ¿no? Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento, lleva un nombre muy similar a Yaldabaoth, ¿no les parece? Yahvé, Yaldabaoth. De hecho y en realidad, Yahvé solo es un nombre, digamos, teórico, surgido del tetragramatón, el cual solo proporciona 4 letras de su nombre, puras consonantes. Las vocales son agregadas al momento de pronunciarlo, por lo que podríamos estar nombrando sin saberlo de forma abreviada a Yaldabaoth. Pero retomemos que me voy por las ramas. Los cátaros en su cosmogonía creían que la realidad habría sido creada por el Dios verdadero, un Dios que como los gnósticos consideraban lejano y superior, mientras que nuestro mundo material habría sido creado por el demonio, algo que según los gnósticos ocurría porque el demiurgo o el demonio habría sido exiliado de las esferas espirituales superiores e intentó imitar esos reinos celestiales creando nuestra realidad en base a sus recuerdos. Así fue como el demonio creó a la humanidad a partir del barro, pero era incapaz de crear vida y por eso le pidió a Dios que insuflase almas a su creación, a lo que Dios, por bondad, aceptó ayudar y así el alma entró en el hombre, aunque se negaba a quedarse,
pero el diablo la mantuvo presa. Así fue como el diablo obligó a Adán y a Eva a reproducirse, un pecado que hizo a Dios exiliar al demonio del cielo, transformándolo así en un ángel caído. Pero antes de caer, el demonio aprovechó a robarse varias almas de las reservas del cielo, para capturarlas en esta realidad y producir vida. Algo similar a los Nephilim, quienes se unieron a las mujeres humanas y engendraron a los gigantes, lo que causó la ira de Dios, quien envió el diluvio, ¿recuerdan? Y esto vuelve a ser interesante, y permítame detenerme en algunos puntos para hacer relaciones con otras corrientes religiosas, que le dan más contexto a esta historia que poco se conoce de la mitología cátara. ¿Recuerdan uno de los niveles más profundos de mi iceberg, donde hablamos del banco de almas? Según la Cábala y la tradición mística judía, se habla metafóricamente de un árbol sagrado que se encontraría en el Edén, cuyos frutos serían las almas que serían recogidas en un guf o tesoro de almas cuando están maduras. Se dice que las almas son limitadas y una vez que todas reencarnen sería el momento del juicio final. Algo similar cuentan los cátaros, quienes consideran que en nuestra realidad las almas son limitadas y reencarnan constantemente hasta que puedan liberarse por medio del desapego, tanto material como, digamos, los placeres mundanos. Por eso, consideran también que la descendencia era un pecado, porque seguías manteniendo prisioneras a las almas en esta realidad, yendo así en contra del primer mandamiento de fructificar y multiplicarse. E incluso iban en contra de todos los ritos de la Iglesia Católica, solo practicando un único mandamiento, el consolamentum, una especie de bautismo, comunión y extrema unción juntas, donde se recitaba el Evangelio de San Juan y se creía que se transmitía el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos que realizaba un iniciado sobre un practicante. Y así, aquellos que recibían el consolamentum eran nombrados parfait o perfectos. ¿Y por qué el Evangelio de San Juan? Porque ellos consideraban que la verdadera iglesia surgía de las enseñanzas de Cristo, a quien consideraban un ángel venido del cielo en nombre de Dios para engañar al demonio y enseñar el verdadero camino espiritual para liberar a la humanidad. Esa iglesia surgía del Evangelio de San Juan y del peregrinazgo de María Magdalena, a quien consideraban santa y más importante que San Pedro por difundir el cristianismo original. Y a su vez, consideraban que el diablo habría desvirtuado las enseñanzas de Jesús, creando la Iglesia Católica, a quien consideraban la bestia, la prostituta de Babilonia. E incluso algunos cátaros llegaron a afirmar que existirían almas oscuras creadas por el diablo que ocuparían puestos jerárquicos en la Iglesia Católica. Fue tan importante la influencia de María Magdalena para los cátaros que fueron la única secta que permitió la participación de mujeres, no solo volviéndolas parfites, sino permitiéndoles ocupar cargos jerárquicos, siendo líderes espirituales. Y si bien, como dijimos, según los cátaros, la procreación sería un castigo, se cree que ellos no renegaban de la descendencia de Jesús y María Magdalena, puesto que eso haría permanecer la divinidad en nuestra tierra. Algo que probablemente, y como vimos en el anterior episodio de la serie, adoptaron de los reyes merovingios. La Iglesia Católica, lógicamente, los consideró rebeldes y herejes, e intentó por todos los medios terminar con esta secta, primero intentando convertirlos, realizando tratados, hasta comenzar a cazarlos, comenzando por la cruzada de 1208 en Occitania, hasta terminar con uno de los últimos bastiones cátaros durante el asedio al castillo de Montségur, al sur de Toulouse en Francia, el 16 de marzo de 1244. Lo curioso es que unos días antes del asedio,
se sabe que un grupo de 4 perfects escapó del castillo buscando proteger el conocimiento cátaro y la ubicación de sus más preciados tesoros. Lo que nos lleva a las investigaciones del escritor, historiador y ocultista alemán Otto Rahn, quien, continuando la investigación de su profesor Antoine Gadal, teorizó que lo que ocultaban los cátaros era ni más ni menos que el Santo Grial, y viajó, financiado por las SS alemanas, hacia Montsegur para encontrar esta reliquia. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre el Santo Grial en este video? Ahí dijimos que podría tener 3 orígenes según su etimología, que surja de la palabra latina gradalis, siendo un plato hondo o copa del que se habría servido Jesús en la última cena, del medieval sangreal o sangre real, la descendencia de Jesús y María Magdalena, o que surja del occitano gradal, que tiene su origen en el persa gor-al, que significaría piedra preciosa grabada. ¿Recuerdan de dónde surgen los cátaros, no? Exacto, de la religión maniquea en Persia. Y es que Otto Rahn creía que el Santo Grial, al menos el que custodiaban los cátaros, era una misteriosa tablilla antigua, similar a las piedras Mani, sí, el mismo nombre del profeta, piedras que tienen su origen en la antigua India, que estarían grabadas con palabras sagradas o mantras mágicos. Y hay quienes creen que esa piedra que protegían los cátaros habría tenido su origen en la mitológica Shambhala, una ciudad sagrada oculta en la cordillera del Himalaya. Aunque eso es solo una leyenda y una investigación que publicó en su libro La Cruzada contra el Grial. Aunque quizá esta leyenda tenga algo de real, o al menos más de una fuente. Y ahora nos vamos a la leyenda del Santo Grial de la que hablamos en este video, que involucra a José de Arimatea. Se dice que José habría recibido de Jesús resucitado la copa de la que bebió en la última cena, que habría llenado con la sangre que brotaba de su herida causada por la lanza de Longinus durante la crucifixión. Una copa que habría escondido durante su exilio, la habría llevado durante el viaje que compartió con María Magdalena a través del Mediterráneo, hasta llevarla a la isla de Bretaña, donde el Grial terminaría perdiéndose en la abadía de Glastonbury, en Somerset, Inglaterra. Lógicamente no existen registros históricos de esto, pero sí está bastante aceptado por la Iglesia Católica, mostrando a José de Arimatea junto al Santo Grial en varias representaciones y en vitrales de diferentes iglesias. Y quizá, y ya entramos en terreno especulativo, existieran 2 y hasta 3 santos griales, dándole validez a las 3 raíces etimológicas del Santo Grial: la copa que custodió José de Arimatea, la descendencia divina custodiada por María Magdalena y, cómo no, la tablilla sagrada que protegían los cátaros. ¿Y por qué lo digo? Dentro del mundo del misterio, y vuelvo a aclarar, es especulación, existe la leyenda de una Biblia prohibida. Una Biblia que contendría la historia sagrada real, sin la manipulación de la Iglesia, conocida como la Biblia de Kolbrin. Una Biblia que, según la leyenda, contaría un génesis similar al relatado por los cátaros, donde en el jardín del Edén, Adán y Eva no serían los únicos, y los ángeles caídos serían los que tendrían descendencia con ellos, causando la ira de Dios. Una Biblia formada por 11 libros, entre los que se encuentran los evangelios originales, papiros de Egipto, escritos tras el Éxodo, y un compendio de mitos celtas que tendrían su origen tras la crucifixión de Jesús, y donde la descendencia de Adán y Eva se remontaría hasta las primeras dinastías de Egipto. Se dice que los escritos originales estarían guardados en la biblioteca de Alejandría, y fue José de Arimatea quien los rescató durante su exilio en el Mediterráneo antes de que fuesen quemados
En el año 48 de nuestra era, en el primer incendio que sufrió la Biblioteca de Alejandría a manos del emperador romano Julio César. Y qué curioso, ¿no? La misma fecha en la que se cuenta que María Magdalena llegó a las costas de Marsella. Históricamente, todo cuadra. Y además, ¿recuerdan lo que les conté acerca de Sara? Que la hacían pasar por una sirviente egipcia. Y si el grupo de exiliados, como vimos en el video pasado, tras retirarse de Éfeso en las costas de Turquía con el apóstol Juan, a quien veneraban los cátaros, cruzaron a Egipto, donde consiguieron estos papiros secretos de la Biblioteca de Alejandría, y María Magdalena dio a luz, y aprovecharon eso para hacer pasar a Sara por una sirvienta recién adquirida en Egipto, para luego llegar a Francia y separarse, continuando José de Arimatea su viaje hacia Gran Bretaña, donde ocultó la Biblia de Kolbrin. Una Biblia que, según la leyenda, fue transcribida a tablillas de bronce guardadas en un contenedor de cobre para protegerla de futuros incendios. Lo que finalmente ocurrió y destruyó la abadía de Glastonbury en 1184, en las mismas épocas donde los cátaros comenzaron a ser perseguidos. ¿Casualidad? Quizá aquella Biblia fue salvada y las tablillas llevadas a su escondite en Francia, donde luego terminaron en el castillo de Montsegur, y el resto es historia. Pero antes de retirarme, quiero contarles algunas curiosidades. Y ya que hablamos de la posibilidad de que existan 3 santos griales, fíjense en esta ilustración que descubrí mientras investigaba para este video. Como ahí dice, es María Magdalena, una escena que, como vemos de fondo, ocurre tras la crucifixión de Jesús. Esta ilustración fue realizada por Antonius Wierix, un dibujante, grabador y editor flamenco famoso por sus imágenes bíblicas, y fue dibujada en 1604. Fíjense bien, tiene un jarrón o copa, el clásico Santo Grial, lleva un libro, quizá la Biblia de Kolbrin, protegida por los cátaros, y no caben dudas de que está embarazada. Interesante, ¿no? Pero ahora quiero contarles la leyenda del origen del pueblo escocés, quienes afirman descender de una antigua princesa egipcia. ¿A quién les recuerda? Dicen que su nombre era Escota y que habría escapado de su tierra tras las plagas o el éxodo judío. Si bien su historia sería muy anterior a todo lo que venimos relatando, es interesante como todos cuentan una historia similar, una princesa egipcia. ¿Y recuerdan cuando hablamos de que se desconocía el origen del nombre París? Y que una de las posibilidades sería que surja de un antiguo culto a la diosa egipcia Isis. ¿Saben? A los seguidores del zoroastrismo, y miren qué parecida las alas de Zoroastro a las de Isis, origen del maniqueísmo y ancestros de los cátaros, se los conocía como Parsis, por ser además persas. Interesante, ¿no? Parsis, el príncipe París. Algo hay oculto en todo esto. Antes de retirarme, quiero mostrarles este mapa que enumera todos los lugares que hasta ahora visitamos en esta serie. Qué interesante, ¿no? Como varios de los puntos se encuentran. Quizás sigamos los pasos de la historia apócrifa. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.